sí me gusta, toda la vida me ha gustado el billete, obviamente. Mi primer sueldo, pudiese decir, como que mi primera producción de pan desde mi casa. Jamás y nunca puedes saber más el personal que tú, porque imagínate tú cómo controlas eso. El día de mañana, y ese pan es muy duro, es muy duro, muy ácido. Y yo me las quedo viendo así como que... Pero es la cultura, pero que después trae que uno lo conoce bien. el pan de... Yo la agarré con levadura. Pero si te vayas a comprar un pan con 4 kilos de levadura por kilo de harina, y ahí sí, ese es el pan más bello. La segunda pregunta, ¿alguna vez lloraron por una tanda arruinada? O sea, si la cagaron haciendo una producción enorme. Dale, Un bulto de francés a las 3 de la mañana sin levadura. Ahí se la dejo. Hay gente que de repente piensa que hacer un pan es hacerlo, y hay gente que dice, no, yo pensé que hacer un pan es hacer la masa y ya hornearlo. Bueno, gente, bienvenidos a este primer capítulo de mi podcast que se llama Pan Belly Sin Filtro. Este podcast lo hemos creado con el fin de educarlos, para nosotros poder revelarles secretos, tips, pero además de eso, para pasarla bien. Desde hace rato teníamos planificando esto y no lo habíamos podido ejecutar hasta que nos decidimos a empezar ya. Así que bueno, hoy estoy con dos grandes panaderos, dos amigos que conocí acá. Ellos son Ever y Jonathan. Conmigo van a estar durante todo este tiempo compartiendo ideas, secretos y muchas risas. Mi nombre es Ever y bueno, le voy a enseñar parte de mi repertorio panadero y un secreto que le voy a decir. Me llamaban Pokémon antes. Este es nuestro primer podcast, así que aquí nos vamos a reír, nos vamos a equivocar para que poco a poco como que vayamos agarrando como que confianza, así que no se desesperen. Hola, mi nombre es Jonathan Sánchez. Espero que les guste este segmento de panadería. Espero que sea de su agrado, que aprendan mucho y... Sí, bueno, claro, poco a poco vamos a ir como que drenando, conociéndonos para entrar un poquito más en confianza, porque este tipo de cosas no es fácil. Así, y para ellos es la primera vez, pero yo sé que en unos minutos estos dos se van a desatar porque los dos son par de locos igual que yo, solo que bueno, tienen que entrar en confianza. Así que bueno, nuestra primera sección hoy es orígenes y vocación, ¿ok? Aquí vamos a estar haciendo varias preguntas donde vamos a responder cada uno de nosotros y nada, vamos a darle ese toque personal para que ustedes lo disfruten. Entonces, la primera pregunta es: ¿recuerdan ustedes cuál fue su primer pan y si fue comestible o decorativo? Así que bueno, nada, voy a empezar yo primero. Yo realmente he hecho muchísimos panes desde que estoy haciendo este oficio, pero exactamente uno en particular no. Yo sí recuerdo que cuando empecé a hacer panadería tenía una amasadora que era como una burra y empezamos en el barrio donde yo vivía a vender pan y yo hacía mis panes allí. Y empecé con panes campesinos, recuerdo yo, y cuando esos panes fermentaban parecían unos sapos y aún así hacía cantidades de panes y los vendía. Hoy en día tengo muchas fotos de ese y las veo y digo, mierda, esa vaina la hacía yo. Y bueno, eso yo creo que ha sido uno de los panes más feos que he hecho. Y la gente me decía que era el mejor pan en ese momento. Obviamente me estaban engañando. O sea, tenía fea la presencia, pero quedaban buenos para sí, para bueno, el público. Pues. Yo decía que sí, pero la gente decía que sí. Eran mis primeras panes. Realmente no tiene una referencia como para yo guiarme. Hoy en día veo esas fotos y digo, qué cagadas de pan. Y así he visto muchísimos ahora. Así que no te preocupes si en tu primera oportunidad, en tu primera clase o en tu primera lección haciendo pan, tus panes son feos, no importa. Con el tiempo vas a mejorar. Sí, y si lo quema también. Bueno, dime tú si recuerdas algún pan que fue lo que sucedió. La primera vez que hice pan, me acuerdo yo que mojé como 12 kilos de masa y no le echamos levadura. No le echo levadura. Imagínense. ¿Y cómo sacaron para adelante? Nada, lo tuvimos que volver a tirar a la mojadora, echarle levadura. Nuestro secreto panadero y... Yo creo que eso lo hicieron antes, lo hicimos una vez en una panadería, ¿cierto? Así es. Sí. Eso fue un saco de harina de francés. Y después que el pan estaba formado en la fermentadora, nos dimos cuenta, se dio cuenta de que no tenía levadura y recogimos todos los panes y los volvimos a meter otra vez en la amasadora. Le pusimos y esos panes salieron. Le suele pasar hasta lo menos. Ese pan se fue para No se preocupen si les pasa alguna vez. No quedaron como normalmente deberían quedar, pero aún así se vendieron. Exactamente. Ok. La segunda pregunta. ¿Quién les inculcó el amor por este oficio? O sea, ¿en qué les motivó a empezar con este oficio? No, empiezo yo. Pero voy a decir la parte. Bueno, dale tú. A mí, ¿qué me motivó? Para serles sincero, me motivaron obligados. Mi papá me decía, no quieres estudiar, póngase a trabajar. Y ahí me gustó y el mejor arte que he aprendido.
No, está bueno, está bueno. Sí. ¿Y tú? Claro. Yo pues vengo de una familia tradicional panadera. Es ya segunda generación o tercera, creo yo. No sé cuánto tiempo lleva ya en esto de la panadería. Pues me tocó seguir ese ramo que es la panadería, pero o sea, me ha gustado toda la vida, pues. ¿Cómo decir lo que me tocó hacer? Bueno, yo realmente no estaba en mis planes ser panadero. No estaba en mis planes ser panadero porque recuerdo que yo aprendí a hacer panadería de manera empírica. Aparte que, bueno, yo siempre les digo a las personas que siempre me están preguntando que cómo inicié yo. Fue prácticamente en una empresa porque trabajaba los 3 turnos en una empresa y nada, me gustaban muchísimo los golfeados. Y normalmente ese producto siempre me pareció interesante porque los compraba en la calle. Y yo dije, bueno, nada, yo quiero tener como que otra entradita. Y nada, decidí hacer golfeados y los empecé a vender. Y me fue súper bien. Yo creo que esa fue la iniciativa. Aparte que, bueno, también mi abuela es repostera o fue repostera. Ya no hace nada hoy en día, no hace nada de eso. Y ella hacía sus panes de jamón, hacía entre otras cosas. Y yo siempre lo observaba. Eso fue también antes de yo haber comenzado en esa empresa a hacer cosas. Y bueno, nada, yo creo que también parte como que de ese gusto, de esa necesidad de hacer, parte de allí. Y ahí fue que arrancó como que el arte, el oficio por hacer panadería. Sí, la panadería también es pasión y hay que gustarle. Pero hay personas que no agarran la panadería como pasión, sino que lo agarran o sea, ¿cómo le explico? Lo hacen como que para lucrarse del dinero y no por pasión. Eso hay muchísimos hoy en día. Sí, pero hay que tener hay que tener algo de pasión. Sí, pero no siempre. No todas las personas tienen la misma pasión. Entonces creen que hacer pan es hacer arepa. Y entonces hay personas que se meten de lleno a emprender en este mundo y creen que hacer pan es mojar harina y ya. Pero ya después cuando se dan de cuenta de la realidad de la cosa, ya ahí empiezan como que, verga, ¿no era así? Así que bueno, eso es un tema que quizás más adelante lo vamos a tocar. ¿Ok? La tercera pregunta. Si no fueras panadero, ¿qué estarías haciendo hoy? Buena pregunta. Esa es una buena pregunta. Yo todavía nunca me he preguntado qué estaría haciendo. No sé, Quizás estuviera de esclavo en esa fucking empresa trabajando los 3 turnos. No sé, o sea, horrible. hubiera buscado otra manera, pero no sé. De comerciante, no sé. Algo otra cosa, Pero muy allá. Pero específicamente, no sé. Después que empecé a trabajar panadería, me gustó, me llamó tanto la atención. Es lo mío. Y... Me llamó tanto la atención que nunca ha pensado en no sé. en hacer otra cosa. Lo mismo me pasa a mí. Querido dejarla. Lo mismo me pasa a mí porque, pues, como dije anteriormente, es lo que siempre he hecho y en realidad me imagino haciendo otra cosa, no me imagino, en realidad. Para responder esa pregunta, yo nunca me he preguntado a mí mismo qué estaría haciendo. Pero sí, a cualquier otra cosa se hubiese hecho. Sí, bueno, no si estuviera haciendo otra cosa, sí me ganara el megamillo. Lo que pasa es que detrás de mi decisión de hacer la panadería existen muchas cosas que si empiezo hoy o no va a terminar este primer capítulo. Pero no sé, porque normalmente antes de ser panadero y antes de trabajar donde trabajaba, yo estudiaba en la universidad y estudiaba ingeniería y duré como 3-4 semestres así y ya después me agarró la vagancia como todo y empecé a trabajar y bueno, nada, no sé qué estaría realmente, no sé qué estaría haciendo hoy en día si no me hubiese dedicado de 100 al tema de la panadería. Es lo único que sé hacer realmente. Haciendo pocas con panadero. Y bueno, ahora hoy en día me siento a gusto tratando de hacer este tipo de contenido. Me está llamando mucho la atención. Así que bueno, pronto van a ver más de esto. Y yo sé que estos par de locos también van a estar conmigo compartiendo las ideas. Dejen que se suelten porque los hechos se votan. Es mi primera vez. Ay. Ok. Próxima pregunta. ¿Se acuerdan de su primer sueldo en la panadería y qué se compraron? Uy, me acuerdo. Sí, yo me acuerdo. En verdad, ¿sabes qué fue lo que yo hice? Mi primer sueldo, reuní, ya iba a pasar para primer año. Reuní para comprarme el uniforme para ir para el liceo. ¡Ay, qué Marcho, Blitz. ¿Y tú? Coño, mi primer sueldo. Es complicado eso. Sí, está como muy heavy recordarse exactamente. Sí, yo sí me acuerdo, sí. O sea, no sé, creo que... Es que yo empecé la panadería cuando tenía, ¿qué? Tengo como 9, 10 años.
tengo 25, tenía 15. No, mentira. Tenía como 20, 21, 22, Imagínate, 23. yo empecé una vaina como de así. los 13 años. Sí me gustaba, toda la vida me ha gustado el billete, obviamente. Pero trabajando en esa empresa me estaba volviendo loco. Con mi primer sueldo salí a rumbear. Yo salía a botarme en la casa por la ventana. Yo nunca tuve un primer sueldo porque siempre trabajé para mí. En Venezuela jamás le trabajé una panadería a nadie. Siempre fue por mi cuenta, gracias a Dios. Bueno, poco a poco, nada, siento que en su momento, bueno, que desde siempre he sido una persona como que bendecida y siempre he tenido las cosas en su momento. Mi primer sueldo, pudiese decir como que mi primera producción de pan desde mi casa. Verga, no Se lo sé. compró el Vera 200, ¿no? No, el Vera 200 me lo compré con la plata que me dieron cuando decidí renunciar en la empresa un viernes con tercer turno. Yo dije, no me aguanto más esto y me quedé afuera esperando. Si mis panas me están viendo, ellos van a estar claros que es así. Tremenda moto. Me quedé esperando ahí afuera en recursos humanos y yo dije, no, mira, yo no quiero trabajar más. Ok. En ese momento fui el mejor pagado. O sea, no fui el mejor pagado, pero fue el que le dieron más dinero por haber renunciado. Normalmente cuando tú renuncias, no te dan plata. Entonces con esa plata me compré una moto Vera socialista que andaba en modo boleta. Y con el resto... Y con el resto me compré un hornito de panadería de 4 cámaras. Y con eso empecé. Esa fue mi primera... Yo digamos que no fue mi primer sueldo, pero fue la primera parte que agarré como para invertir a empezar en el mundo de la panadería. Y ya que después que empecé a hacer pan en la casa, yo no recuerdo qué hice con ese dinero. A lo mejor me lo comía, no sé, haciendo cualquier cosa. No sé, realmente. Entonces, ustedes, eso fue lo que hicieron con su primera platica. Sí, fue. Ok, entonces vamos ahora con la segunda sección de este podcast. La segunda sección se llama Retos y Realidades. Ok, así que bueno, voy a empezar con la primera pregunta. Fulanito. ¿Cuál fue el pan que más le costó perfeccionar? Estoy seguro que muchos de ustedes han parido demasiado con panes sencillos que hoy en día yo digo que no es tan fácil. Y ustedes se matan para... El pan de jamón. Me costó perfeccionarlo. Sí, bueno, no sé. Yo creo que el pan de jamón... En sí, el pan de jamón. Me costó por el pan de jamón. Tiene su secreto también. Bueno, hoy en día no sé cuáles son... Bueno, sí sé cuáles son esos secretos. O sea, es de tanto hacerlo que ya uno lo hace en modo porque hay diferentes automático. maneras de hacerlo también, ¿no? O sea, hay ahí todos los transeúntes trabajamos el estilo nosotros. de preparar ese pan. Por ejemplo, ustedes el pan de jamón, cuando lo hacían, Es más artesanal. lo doblaban. Porque yo al principio, yo recuerdo que mi abuela los doblaba. En vez de enrollar, los doblaba. No, o sea, se hacía un trenzado, se le colocaban unas hojitas, se decoraban demasiado. Era Coño, muy... yo nunca llegué a hacer esos trenzados que ustedes, Sí, pero le esas hacen al son pan. cosas antiguas. Sí, era más... Son Era otro como tiempo, más sencillo, eran otro tiempo. Más práctico, pues. No sé si han visto alguna vez ustedes los panes que vendían en las panaderías, obviamente. No, lo van a meter en la ferretería. No, en la farmacia. En la farmacia. En la farmacia. Que le hacían como unos lacitos de masa y le ponían como un borde alrededor del pan. Una cintica, Esa una- vaina se la una saben cinta. hacer todos locos. Yo todavía no sé cómo hacerla. De hecho, Sí, creo sí, que hay pero una trenza. Eso se Hay una- hacía en los súper tiempos- complicado. en los tiempos de Héctor. Hay unas trenzas que tú le hiciste la otra vez que ahorita no me acuerdo cómo se la hiciste, que me llama mucho la atención porque el pan queda bonito. Ya para esta temporada seguro te robo esa idea. Para que sepa. Bueno, eso era lo difícil en esos tiempos. Sí. Y era cantidad de- Bueno, ajá, y de para mi ti, parte, ¿qué pan para ti fue más difícil como perfeccionar? Como el hojaldre, la parte del hojaldre, esas cosas, el hojaldre me costaba Sí, mucho. la pastelería. Porque hace mucho tiempo en Venezuela a la harina le quitaron el bromato. Y Ok. hasta que no llegó el relax a Venezuela, El famoso relax. el famoso relax, eso fue un caos total cuando Sí. pasó eso y fue un Es que yo complique no sé, a mí me cuesta para tanto volver eso. a agarrar el ritmo a los hojaldres. El hojaldre yo con relaje que lo trajo. Lo que pasa es que hoy en día... Hoy en día ha cambiado la Hoy en día las cosas han cambiado mucho. Sí, Realmente. La panadería evolucionó. Bueno, de hecho, mucho. hace mucho tiempo, me acuerdo yo que el hojaldre se hacía totalmente a mano, con una masa súper aguada. Bueno, que hoy en día yo casi ni me acuerdo de eso, porque eso fue hace, qué sé yo, 20 años que se hacía el hojaldre así. No Bueno, sé si algunos bueno. panaderos antiguos saben ese método todavía, Yanitza lo hacía así. pero
Bueno, Pero yo creo que... Sí, los hojaldres, creo que los hojaldres fue el Sí, que más me no, costó a mí, para mí no fue nada engorroso aprender a hacer hojaldre. Yo recuerdo que yo aprendí a hacer hojaldre porque, bueno, después que yo me compré esa moto y me compré el horno, automáticamente me inscribí en un instituto gastronómico y empecé a estudiar pastelería de subchef y chef de cocina. Y chef de cocina. recuerdo, sí, pero... De comercio. Eso como ¿no? chef de Porque cocina. Sí, no, y- bueno, y yo sin bueno, hablé de tener cocinero, nada, pero nada. realmente yo En amaba... realidad no aprendió nada. Ah, se la En realidad no aprendió nada. No, de para que cocina. es bueno. Es bueno comer. haciendo sopita. No, la sopita la hace el compita aquí. Para comer es bueno, bueno. No, bueno, en fin, yo recuerdo que en esos años, en esos tiempos de convivencia, de conocimiento educacional y todo, éramos como 3 hombres o 2 hombres en la clase y el resto eran puras mujeres. Y a mí me llamaba mucho el tema de los hojaldres, me llamaba mucho la atención cómo se hacía, hasta que, bueno, mi profesora, que en paz descanse, ella fue la primera que me enseñó a hacer eso, esa masa. Y ya luego me recuerdo que cuando había la clase de panadería siempre me agarraban a mí porque era el que mejor amasaba en ese momento. El resto de las mujeres no, como que le costaba un poco, pues, y siempre me ponían a mí como de ejemplo para hacer las masas, pero nunca tuve ningún tipo de problema. Ahora, pancito tedioso, que es bello, hermoso, me encanta hacerlo, pero tiene su complejidad, aunque tú no lo creas, es el pan francés. El pan francés es un pancito que da dolor de cabeza porque, Sí, bueno, por lo menos a mí me gusta mucho un un pan francés que greñe, que se le abra esa corteza en la parte de arriba y eso le da ese aspecto bonito. No sé a ustedes, para mí ese es el pan perfecto. No quiere decir que si no te sale la greña, el pan no te va a quedar bien. Sí se ve bonito también, pero es un tema mío. Pero por mucho tiempo yo parí demasiado para dar con ese aspecto. Que bueno, de tanto hacerlo ya Y la crocancia, ¿no? El pan francés también. El horno ayuda demasiado. El horno ayuda muchísimo. ayuda. Por ejemplo, Ayuda ¿tú bastante. qué método utilizarías para darle crocancia a un pan francés? Tomando en cuenta que por aquí, pero sobre todo aquí en los Estados Unidos, cuando tú vas a comprar pan francés, te venden un pan aguado ahí todo feo, blanco, que no tiene ningún aspecto de pan francés. ¿Qué método darías tú para generar esa concha en el pan y que sea más Bueno, crocante? que el horno tenga un buen vapor. Pero, O sea, para mí personalmente que al usted meter el pan, soltarle buen vapor y a mitad de cocción volver a soltarle vapor. pero también el porque secreto ya es dejar la masa dura. Dejando la masa también dura. dejar la masa Yo me recuerdo un poco dura. que hace tiempo cuando empezaba a hacer pan, a mí me recomendaban colocarle agua con sal. También. Pero ajá, ¿qué efecto le daba la sal? El secreto de panadero, hay uno que le echan vinagre al molde. Ajá, yo Yo trabajé en una panadería que le echaban vinagre y el pan bello. Vinagre, pero el vinagre es ácido y la acidez Pero o sea, degrada la le estructura del echaban gluten. cierta cantidad, yo nunca supe el secreto de ellos, pero le echaban cierta cantidad en el moje. Bueno, también es como para conservar el pan. Era El un vinagre conservante. le da pero- era un conservante como natural para no natural, estar utilizando propinato ni nada de pero esa ayudaba. vaina. Pero mucho cuidado con la cantidad de vinagre que le vayas a colocar a una masa sin Sí, eso. utilizarlo como conservante. Porque si le colocas más de la cuenta, te tiras la masa. Se degrada la masa, queda chiclosa como un chicle. Por eso que en el hojaldre también cuando no tenías relax, le ponías vinagre. También. O un chorrito de limón. No, no. No, porque el limón es... el limón le da crocancia a los hojaldres. O sea, eso lo aprendí en Colombia. No, yo creo que el limón, esa acidez del de limón no es igual a la del vinagre. No funcionaría igual. No me acuerdo exactamente por qué. Pero Para los hojaldres clásicos, Yo ¿no? no sé, yo le echaba limón a las tortas. ¿Para qué? Las tortas se hacen con Las refresco. tortas caseras. Se hacen con No, colita. la torta casera lleva limón. Se hacen con colita. Y también el merengue italiano. La segunda pregunta. ¿Alguna vez lloraron por una tanda arruinada? O sea, si la cagaron haciendo una producción enorme. Ver, Dale, un, pues, bulto, suerte. un bulto de francés a las 3 de la mañana sin levadura. Ahí se la dejo. Un No, bulto. yo le tengo una mejor. No. Yo creo que debe estar con nosotros. No, un bulto de pan de jamón. pan de jamón sin levadura. Armado y todo. Armado y todo. Desarmar, sacar el jamón, sacarle todo el relleno y volverlo a hacer. Después de haber trabajado como 20 horas. Era un loquillo ese panadero. O sea, No, imagínense usted cómo estamos no. nosotros. Esa fue la peor experiencia, o sea, la peor cagada, como decimos nosotros, de panadería. No, bueno, Que- rolo de que- cagada. También tuve otra. ¿Tú? Quemé 20 bandejas de pan de hamburguesa. Y todavía se te queman las hamburguesitas. No, pero esa vez la quemé puros chocolatico. Pokémones. Salieron chocolate y yo la metía al horno, la escondía.
¿Te recuerdas cuántas latas hemos botado? ¿Cuántas laticas botamos cuando trabajamos juntos? Ay, sí, chao. ¿Cuántas laticas No, botamos todavía, caleta? Todavía. El panadero que se tiene que editarlo. Por eso es el secreto de Pokémon. No vayas por esta parte, pana. No importa, de esa vaina. No importa. Pokémon es porque quemaba los panes. Y la piñita que le tiraste sal. Coño, sí. Ay. Eso fue. Huevona. No, ahora sí. A la Mi pri- piñita, como un saco de piñita, en vez de colocarle azúcar por la parte de arriba, Le eché un Le poco de colocó sal. a todas le colocaban sal. Huevona. A 2 carritos le eché pura sal. Me gané el premio a mi primera chamba del año. Nah, huevón, eso fue llegando Y de eso fue nuevo. llegandito a trabajar, imagínate. Uy, ¿no? Coño, Y yo ahí vale. buscando culpables y revisen las cámaras. Decía yo, ay, Bueno. La próxima pregunta. ¿Qué no entiende la gente sobre el mundo de la panadería? O sea, algo que ustedes consideren que las personas no toman en consideración en el tema de la panadería cuando se dedican a hacerlo. Verga, la panadería es compleja. Es bastante complejo. ¿Qué le dirías a esas personas que no Porque tienen? hay Ajá. gente que de repente piensa que hacer un pan es hacerlo. Y hay gente que dice, no, yo pensé que hacer un pan es hacer la masa y ya hornearlo. Sí, sea, no eso saben es que muy yo- frecuente. Eso es muy frecuente proceso en personas de nuevas. El amasado, el punto del amasado, el crecimiento, el punto para hornear. Entonces hay mucha gente que piensa que es solamente hizo la masa y para el horno. Y es, Si te diste es más cuenta. complejo que eso. Si te diste cuenta que es complejo para ti y que no ponte a hacer arepa y ya, más nada. Se te va. pero la panadería es un mundo y de los errores se aprende. Pero consideras que cualquier persona, por ejemplo, venir de la nada y decir, bueno, mira, la panadería está de moda, aquella panadería está haciendo No. mucho dinero, vamos a montar una panadería. Tiene que gustarle, pero de los errores se aprende también. Exactamente. Un consejo para todas Tiene las que personas dedicarle. emprendedoras que quieran iniciar en el mundo de la panadería. que Jamás gustarle. permita que en una panadería el personal sepa más que tú. Si eres de ese lote de personas, no montes nada. Eso Exactamente. es así. Jamás y nunca puedes saber más el personal que tú, porque imagínate tú cómo controlas eso. El día de mañana me voy, se va él, ajá, ¿y cómo te quedas tú? Entonces, ese es uno de los errores que están sucediendo hoy en día, bueno, sobre todo aquí desde que estamos aquí en Estados Unidos. La gente se ha puesto muy No, de y moda el siempre, tema de la panadería. ha Todo el mundo quiere hacer pasado pan, siempre. todo el mundo se cree master panadero y no saben nada. Y entonces, cuando ejecutan a la hora de hacer, al principio quizás todo bien, pero ya después no saben cómo resolver, un sinfín de cosas. ¿Sí o no? Sí, la panadería es. Entonces, difícil. bueno, asesoría, Calmi, Tiene la- y yo te asesoro para que esos panes te quedan vivos, así como están quedando en las asesorías que he estado dando recientemente. Ok, bueno, nada, hemos terminado esa sección para entrar a la tercera. Ok, verdades sin filtro. Vas. Pan que todos aman, pero que ustedes detestan. El pan que todos aman. El pan que todos aman, pero que tú le tienes arrecherita, pues, que le tienes arrecherita C, pues. Hay varios, yo. Varios. Lánzate con una, pues, Sí. Yandel. La hamburguesa. Marico, pero si eso es lo más fácil del planeta No Tierra, vale. joda, pero hacer en cantidades, mire. Ah, Y vale. el pan de jamón. Uy, el pancito de jamón es una relación de amor y odio. Uy, el pan de jamón. ¿Tú? Pero bueno. Coño. Nunca me ha gustado hacer las paledonias, las catalinas, las cucas negras. No, Las o cuquitas sea, negras. No, me gustan las cuquitas blancas. No, hay otro que es peor, el pan de banquete. No, esa Uy, el pan de paledonia El la pan de detesto banquete. hacerla. La detesto. Bueno, te No, confieso, o sea, te no sé confieso. si a todo el mundo le guste, pero verga. Te confieso que me da ladilla hacer las quesadillas tuyas. ¿Viste? Sí. Son las más sabrosas que he probado en mi vida, en el mundo que tengo, en el rato que tengo haciendo pan. De panes que sí, de hecho se bota con unas quesadillas criminales. Pero a veces me da ladilla hacerlas. Me da ladilla. No les voy a decir ahorita cómo se hacen, pero es un poquito fastidioso. En cambio, este Pero perro. si quiere aprender. no. También. Pero este perro la hace rápido, la hace demasiado rápido. Sí. Pancito que yo detesto hacer. Coño, no te voy a negar que amo el pan francés, pero hacerlos a manos en cantidad me da ladilla. No existe la forma en que yo me ponga a hacer 100 pan francés porque me pidieron 100. No, yo no. No, para mí es fácil. Y el pan de jamón, amo el pan de jamón porque considero que también ese fue uno de los primeros productos con el que yo inicié en la panadería, porque bueno, mi abuela me enseñó, lo veía, lo que ella hacía. Y bueno, nada, yo por ahí tengo unas fotos que se las voy a dejar por aquí. Quizás a lo mejor las subamos para que vean mis primeros panes de jamón. Uy, horrible. ya lo vi. Horrible, man, eso parecía, eso me daba. Uy, no, a mí yo, me lo regalaban y yo lo devolvía. yo veo esa foto y me da cáncer ocular. Es horrible de pan. A mí me lo regalan. Y lo y yo más lo arrecho devolvía. que yo lo vendí y la gente me decía, wow, qué pan tan sabroso, qué rico. Y yo, wow, la gente sí es bien hipócrita de pan.
Menos Y mal bueno, lo reconoce, ¿no? hoy en día, cuando vienen las fechas, las temporadas navideñas, bueno, o sea, me encanta porque, verga, te dejas platicas sabrosas. Pero hacerlo por cantidades, 200, 300, 400 panes al día, o sea, no sé, te cuesta dormir, todos los orificios de la nariz te huelen a jamón, a aceituna, es una vaina que, verga, ya asquea, de verdad. O sea, asquea porque, bueno, la cantidad de panes que hacemos. Pero amo hacer pan, me encanta hacer un pan bonito, me gusta enseñar a la gente a que haga un pan de jamón perfecto, a pesar que existen 1000 maneras de hacerlo. Amo enseñar a hacer pan de jamón. Solo que me da como que arrecherita hacer cantidades. Pero bueno, son cosas que nos pasan a nosotros los Es que panaderos. las cosas en cantidades. Ok. Bueno, ya creo que esta pregunta ya la respondimos hace rato. ¿Alguna vez vendieron pan sin sal y se hicieron los locos? Con sal también. Pan dulce con sal. Ok, ¿qué consideran ustedes? ¿Qué características tiene el pan? O sea, ¿cómo te das tú cuenta? Obviamente el sabor. Pero ¿cómo te das tú cuenta también cuando el pan no tiene sal? Obvio. O sea, en todo. Si es un pan salado o sin sal, pues el pan no sale igual, ¿no? La textura. Bueno, se siente mucho más. Sale pálido. Si un pan Pálido. francés, La sale textura. pálido a Pálido. Se fermenta muy rápido también. También. Se fermenta Porque rápido y la sale sal pálido. en un pan, eso es indispensable. Realmente Claro. la sal en un pan es como el papá de la levadura. Es Es que controla la fermentación del pan. Hay un equilibrio, el pan tiene un equilibrio y eso ayuda también. Exactamente, y también la miel es como muy algodonosa, es como muy... Queda pesado. Sí, un La textura. pan sin La sal textura no es pésima. existe, no puede haber un pan en la panadería que no lleve sal, siempre tiene que tener un toquecito de sal. Ok, aparte que la sal es el único conservante natural, es uno de los únicos conservantes naturales que puede tener el pan. Así que no se te olvide colocar la sal en el pan, Ni la levadura. ni la levadura. ¿Han comprado pan ajeno y han dicho que era suyo? Uf. ¿Sí? Miles de veces. Pero Lo he ¿cómo así? regalado. ¿Cómo así? Que me dices, ay, tráigame un pan. Yo voy y lo compro en una panadería. Se lo hice yo. Verga. Y se lo lleva hasta mi mamá. No, sí, a mí me tocó resolver con el pan de jamón. Con el pan de jamón, sí, vale. Sí, pero lo más arrecho es que, o sea, el que conoce tu producto sabe. Se va a dar cuenta. Sabe. Exactamente. Yo lo he hecho. Y cuando yo pregunto por el pan, me he dicho, ¿de verdad ese pan lo hiciste tú? Y entonces yo, no, realmente ese pan no lo hice. Ah, y yo sabía. O sea, es como una firma de cada quien en los panes, ¿me entiendes? Porque a ti el pan te queda diferente, a mí me queda diferente, Pero a ti claro, te queda pero- diferente, es una vaina. Y ya cuando la gente te conoce y sabe el punto de tu toque, ya si le das otro pan, se va a dar cuenta. Así que, bueno, esta ha sido una de las pocas de tantas experiencias que hemos tenido cada uno de nosotros. Así que, bueno, por último, vamos a hacer como un juego relámpago, ¿ok? Entonces, esto o aquello. Esto van a responderlo rápido. Cada quien nos vamos a responder Dale, rápido. ¿Masa madre o levadura? Masa madre. ¿Por qué? Porque es más natural. Y Ok. te ayuda. Es un Ok. pan. ¿Qué consideras? O sea, ¿te gusta trabajar con masa madre? O sea, ¿tú ves lo diferente, la diferencia? Dame tu opinión. Para ser que tú sincero, creas. yo no he trabajado con masa madre, no he trabajado. Sí, la he probado y me gusta. Ok. Y con levadura la diferencia es grande. Es un pan sin levadura. Pan saludable, un pan nutritivo. Exactamente. Y es bueno. Masa madre. Masa madre siempre. No los voy a mentir de que todos mis panes son de masa madre. Es No, mentira. Así como te mienten aquí en Orlando cuando ves por allí falsa publicidad engañosa de que todos los panes son de masa madre. Mentira. ¿Tú qué consideras? Por salud, panes de masa madre. Es complejo el proceso. No todo el mundo lo hace. Pero masa madre. Pero me gusta el pan con levadura también. También, bastante. o sea, Sí, bueno, es con levadura, que pues, es totalmente, inevitable. es totalmente relativo. Con levadura también hacemos muy buenos panes. Hacemos buenos panes. Hacemos muy buenos exactamente. panes. Aunque bueno, yo ahorita estoy como que bien fiebre o piqui con el tema de las masas madres porque... Está como el boom ahorita de la masa madre. sí, es que realmente los panes de masa madre es otra cosa. Y es lo que pasa hoy en ¿Usted en día. Es que, Venezuela trabajó con eso? no, si hacía mis panes de masa madre, pero eso era más ácido que un caramelo de esos que los que vendían en las bodegas antes. Pero usted, Ácido, yo no sabía por qué. O sea, pasé mucho tiempo sin saber por qué, perca, pero ¿por qué este pan es tan ácido? De verdad que a la gente le gusta este pan. Y el concepto que tenía en mi mente era ese. Y me di cuenta hoy en día que no, que es totalmente diferente. Un pan de masa madre no es sinónimo de un pan ácido. O sea, no, nada que ver. Sí tiene un leve toque de acidez, porque obviamente la masa madre es ácida y ese ácido
en la masa es lo que nos va a mejorar todas las características organolépticas del pan, olor, sabor, textura, durabilidad, todo eso, ¿me entiendes? Pero un pan muy ácido es una mala práctica, una mala elaboración, un mal dominio de la masa madre. Realmente no sabes controlar esos parámetros. Pero una vez tú sepas y controles esos parámetros, vas a vender el mejor pan. Realmente un pan de masa madre A1. Y el problema que hay hoy en día en la parte latina, y se me ha dificultado mucho como que encajar en ese mercado, es porque el latino no está acostumbrado a eso. No, el latino No está acostumbrado. el latino no. Y cuando tú le dices a alguien, mira, tengo pan de masa madre, No dice, sabe. no, ese pan me revienta las encías. Y Muy ese pan duro, es muy ah. duro, es muy duro, muy ácido. Y yo me las quedo viendo así como que... Pero es la cultura Pero que después trae que el uno lo latino conoce bien. del pan de... Yo le agarré con levadura. Pero si te vayas a comprar un pan con 4 kilos de levadura por kilo de harina, y ahí sí, ese es el pan más bello. Ese sí te gusta. No puede ser. Tenemos que cambiar esa mentalidad y culturizarnos un poco para que aprendas a comerte un buen pan. Pero no es que te estamos diciendo que solamente pan de masa madre, porque eso es mentira. A nosotros también nos gusta la embuceada, un pan dulce, una pita pan con con café, guayaba, un pan de un guayaba pan sin con queso, burrilla, una con quesadilla. Dígame la bastante- quesadilla. Las quesadillas que hace este perro, no, son unas... Es inevitable. O sea, es demasiado buena. cortar ese- Es demasiado ese- buena ese esa sabor. quesadilla. Así que no todo es eso. O sea, simplemente es como una opción. Sobre todo para esas personas que les cae mal Exactamente. que les cae mal comer mucho pan. A veces cuando comemos mucho pan y nos cae mal, no es porque seamos intolerantes, es porque quizás a lo mejor ese pan tiene mucha levadura y la levadura también te infla, te da acidez, te cae mal. Eso no te va a ocurrir con un pan de masa madre. Ok, creo que nos entendimos mucho, me excité demasiado con eso. Sí. Con el tema de los panes Me de preguntaba por otra cosa. Bueno, no, para que si saben cómo soy, para que me invitan. Sí, dale. Ok. ¿Rosca o panetón? Rosca o panetón. Sí, Panetón. Uf, 1000 veces. No, Qué chino. panetón. panetón. De aquí a Creo Chino. que la rosca es más... ¿Cómo No te sé. digo? Ok, ¿cuál es? Bueno, esta pregunta es en general porque también me voy a incluir en la respuesta y en los pensares. ¿Cuál es el concepto que teníamos nosotros del panetón en Venezuela? El concepto. Sí, ¿cuál es el concepto tuyo de un panetón? O sea, ¿en qué sentido? O sea, el concepto, ¿cuáles son las características que debe tener un panetón? Ay, no, vale, ¿cómo así? Nunca compraste, nunca llegaste a comprar Sí, panetón. yo compré panetón, la- pero me gusta, pues, me gusta como una torta, yo la compré como una torta, pues. La pero- textura. Es como una con la textura como la masa textura madre. como seca, pues. Como la masa Panetón. madre. Marico, Pan pero es que, seco. ve, es que el panetón no es seco. Eso No, yo no. también lo creía, porque yo el único panetón que yo compraba era el que vendía en las panaderías claro, en Venezuela. En Venezuela venden el panetón de ese Bimbo. Bimbo. O sea, muy pocas es panaderías un- lo hacen porque ya eso venía hecho. Sí, esa vaina es un pan dulce. Realmente es un pan dulce, dulce. con esencia de panetón. Y quizás a lo mejor esos productos tengan un procedimiento similar, pero nada comparado a un panetón de verdad. Yo en Venezuela nunca probé un panetón de verdad. Aquí fue donde lo probé en Estados Unidos. Bueno, a Yo mí me personalmente gustaba. también, aquí es donde lo No, a mí yo probé allá el Bimbo y me gustaba. O sea, claro. No, pero es un pan dulce, eso no es- eso no pero es- bueno, pero me gustaba, pues. Y hoy en día cuestiono a la gente que hace pan dulce con forma de panetón y dicen que es panetón. De verdad, no es porque o sea, estemos aquí que... No, pero es que realmente ese tipo de cosas, el que venden en Venezuela, el que hacen las personas normales, así en un capuchón, eso es un pan dulce tipo panetón. Pero un panetón 100% se hace con una masa madre especial para eso. Y el procedimiento es uno de los más complejos en la panadería. completo. Y bueno, nada, es simplemente eso, ¿ok? Yo amo hacer las dos cosas, rosca y panetón. ¿Ok? Recientemente hicimos una capacitación, yo hice una capacitación en Miami y fue Debería ser unos panetones. una de las mejores. No me ha dado chance de hacerlo porque es bien complicado hacerlo. Pero yo le explico. Bueno, tú me explicas. Próxima pregunta. ¿Fermentar 24 horas o improvisar a última hora con levadura? Depende de lo que O sea, ¿qué método te gusta? O sea, O sea, dame tus dos opiniones. Definitivamente 24 horas. 24 horas el pan es más sabroso. Se concentra el sabor, Demasiado, pero depende también. el Si crecimiento. usted necesita entregar un pan hoy, tiene que arreglarle levadura a esa vaina. sí, bueno, Porque se venga. es relativo también. Depende de la necesidad, pero en realidad 24 horas, porque eso es lo que... Sí, no hay como un pan reposado 24 horas. El no, gusto es la mejor opción el que gusto hay. es. Sí, normalmente Definitivamente. en las No tiene panaderías, en Venezuela, cuando los chamitos, así funcionaba. La producción era de un día para otro.
¿sí? Sí. Por eso es Y- que las panaderías en Venezuela llegaba a las 7 de la mañana y ya está, ya pues, el olor a pan por todos lados. Porque En Mérida es pan así. se- En Mérida es o sea, así. En Mérida el olor se a pan. llega a hornear en la madrugada, pues, ya el pan. Que se Exactamente. dejó hecho el día anterior, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, es que yo, donde vivía mi familia, en sus tiempos cuando las panaderías eran el boom, hoy en día se ha perdido muchísimo eso. Se ha perdido mucho la cultura de la panadería en Venezuela. En Venezuela se perdió De verdad demasiado. que sí, yo creo que, no sé. Los tiempos cambiaron. Demasiado, demasiado. Los tiempos han cambiado. Y yo recuerdo que en los horarios, en las tardecitas, nosotros estábamos afuera así en el porche y eran las 3:30, 4 de la tarde y esa panadería donde nosotros compramos pan quedaba como a 3 cuadras, sí, eran varios sectores y yo vivía en el sector 7 y la panadería estaba en el sector 4 y el olor llegaba. O sea, un Eso es olor característico particular y de no, las es panaderías brutal. en Venezuela. Y nos íbamos a Que esa no lo hay hora. aquí, ¿no? Ese olor. Y eso En- estábamos en- conversando en él la y yo panadería. ayer, que salimos por ahí a caminar, hablar mariquera, y hablamos sobre eso, de que aquí, bueno, es que las panaderías que hemos ido venezolanas no tienen ese olor, pero es porque todos los panes se hacen en el día y se hornean en el día, ¿sabes? No fermentan, no tienen larga fermentación, o sea, no existe ese método de panificación acá. Sí, sí, Ahora, es diferente. cuando tú fermentas de un día a otro, la cosa cambia, sobre todo en el pan dulce. Ya se consiguen también más si trabajas con un prefermento. Las fermentaciones largas hacen que el pan sea más digerible, que el sabor al cereal del pan se intensifique, que el pan tenga mejor volumen, tenga mejor sabor, mejor desarrollo, mejor durabilidad, Textura. mejor textura. Todo eso te lo va a dar las fermentaciones largas. Eso es algo que también hoy en día en la panadería, yo como profesor o como mentor, he estado como que culturizando a las personas. Menos levadura, más tiempo de fermentación y eso es lo que le va a dar el toque de locura a tus panes. Sí. No quiere decir que estando en tu casa, si te dio la gana de cambiarte un pan en 1 hora y media, lo puedes colocar, les puedes inyectarle levadura ahí bastante, pero no lo agarres de costumbre porque no es la mejor. Tú quieres comerte un pan sabroso, ahorita en la noche, móntate una masita y la dejas en la nevera. Yo mojaba un bulto de 50 kilos con 45 gramos de levadura. Ahí imagínate. Con Imagínate. 40 gramos. A mí me encantaría, bueno, yo creo que ese es uno de los métodos que yo en mi mentoría siempre les digo. Siempre hacemos los panes dulces de un día para otro. El pan francés yo trato de darle un poco más de tiempo de fermentación de lo normal. Esto porque quizás los locales no tienen como cada cuarto. Para eso tú necesitas una cada cuarto y donde tú puedas meter, bueno, también puedes utilizar una nevera. Pero si tienes una panadería, en una nevera no vas a poder meter la cantidad de pan Una que vas a producción. vender al siguiente día. Entonces es bien complejo eso. O sea, teniendo una cada cuarto quizás. Sí, que todo el es... proceso sería... Todo depende eh, del volumen de pan que se venda, pues. Exactamente. Bueno, por último, ¿escuela de pan o aprender en el horno del día? Aprender en el horno del día, definitivamente. Hay que untarse las manos. ¿Por Hay que qué? untarse las Sí. manos Sí. para usted aprender. O sea, porque no. Esta pregunta es porque, usted bueno, puede tener mucha teoría, pero si no lleva esa teoría a la práctica como tal, Sí, porque No, es no, como no, todo. no, no yo, va a ser igual. yo aprendí a hornear y sé hornear en hornos de ladrillo. Hornos de esos que... bueno, yo nunca he tenido la Hay oportunidad. mucha y me gente que no, encantaría. y eso es nada más por ahí. Es una ventaja que tengo yo. Bueno, y eso- poco lo han hecho y muchas cosas, pues. En todo sentido. bueno, habla es, tú. es totalmente diferente. O sea, ¿cómo le explico? O sea, un horno, o sea, estar ahí en la práctica, a estar con la teoría, tal. Es bueno también, es bueno. Pero, o sea, la Pero diferencia grande. definitivamente, si usted quiere aprender, tiene que meterse un tazo. Sí, La bueno, diferencia es que Y si en uno el se proceso va unta, aprendiendo, pues. usted se unta más. Se Sí, unta bueno, lo que más. pasa es que Siempre- bueno, en tu siempre- y caso, siempre hay muchas en tu cosas caso que tú tienes aprender. muchísimos años trabajando en la panadería y ya en esos Exactamente. 20 y pico años que tú tienes, ya tú aprendiste a dominar y a solucionar los problemas que se te Exactamente. presentaban. Uno aprende a solucionar los problemas. ¿Me ¿qué entiendes? pasó? Pero yo no he tenido esa Tal. experiencia. Yo sí lo aprendí en escuela, culturizándome, estudiando, haciendo cursos. Y yo sí considero hoy en día que gracias a lo que he aprendido hasta ahora, he podido solucionar cosas que antes no sabía por qué me pasaban. Pero quizás tú sí la aprendiste a solucionar porque estabas todos los días haciendo cantidades, ¿me entiendes? Todo el tiempo En cambio, estando yo no. chocándola. En cambio, yo no. Yo allá en Venezuela eran pequeñas cantidades de producción y siempre se me presentaba algo y buscaba a panaderos de allí a que me dieran la solución y no me las daban.
me he dado cuenta que hay muchos profesores Mezquindad. que son muy egoístas. Egoístas, sí. Son Egoístas, muy egoístas. Como hay otros que sí panaderos muy enseñan. famosos, panaderos famosos que yo conozco, que de repente yo buscaba un apoyo y de repente, no sé, me respondían con otra cosa, o me respondían y yo aplicaba Y no le eso para funcionaba. y no me funcionaba. Y yo, verga. Yo dentro de mí yo decía, pero es que debe haber un porqué. Claro. Debe haber un porqué. debe Bueno, haber un porqué. en Venezuela era complejo últimamente por las harinas, por muchas cosas también. Sí, en Venezuela hubo un tiempo que las harinas La materia eran prima un tema. Bajó de calidad demasiado. bajó la calidad y era bastante Sí, en complejo. Venezuela Pero sí, hacer pan. yo desde que estoy estudiando panadería, para mí la teoría es fundamental. He aprendido a Claro, resolver no, muchas es que cosas. la porque se teoría, aprende. la Por teoría- ejemplo, una de las o cosas, sea, una de las la cosas norma- que me asombra bastante es el tema, por ejemplo, ellos quizás en formulación, quizás ellos no saben formular, pero no lo aplican a la hora de hacerlo. Es más por moje, por saco, por arroba. Por cantidades. Sí. Son términos que yo no Pero a la no conocía final- a la porque final nunca van había de la trabajado en mano. una panadería como tal. van de la mano las dos. ¿Me entiendes? Entonces, verga, es sorprendente porque cada vez estos panas hacen los panes sin estar, si lo pesamos, Claro, si lo obviamente pesamos, hay que pero pesarlo. si queremos hacer si ellos quieren hacer una cantidad, 1 kilo, ya ellos 20 saben, paquetes de pan. uno ya sabe ellos cuánto- saben cuánto cómo sale. hacerlo. Yo no, yo más es una fórmula. Ajá, ¿cuánto es la harina? ¿Cuánto es el azúcar? Claro, Entonces pero- arrechan conmigo porque yo aplico eso, son arrechos. Pero es que es Sí, diferente, yo imagínate. aprendí así. No, tengo que sacar yo una raíz cuadrada y yo no sé qué tal, no jodas. Bueno, pero es que así todo es mucho más fácil, o sea, No así sé. todo es mucho más fácil, pues. Ya yo, por ejemplo, con la fórmula, tú sabes si te pasaste de azúcar, si quieres quitarle azúcar, si quieres ponerle mantequilla, y ya la próxima vez. Es lo mismo que hago yo. No, bueno, no sé. ¿Ves? Son cosas que cada quien tiene su manera de trabajar. Sí, pues. sí, sus métodos. Pero bueno, cada panadero es un mundo, cada panadero tiene su experiencia, su forma de trabajar, su metodología. Y bueno, nada, yo considero que cada quien tiene cada quien le pone su granito de arena a la hora de realizar sus productos. Sí. Y bueno, muchachos, ¿cómo se sintieron en este primer capítulo? ¿Viste que luego Excelente. todo Sí, sí, fluyó? todo fluye. Ya el Todo. segundo capítulo hay que planificarlo ya porque ya estamos relajados. Ya estamos relajados. Bueno, esperemos que les guste y que estén pendientes de lo que viene. Estaba tenso yo. Este se vio como 3 pérolas de agua antes de empezar. Y este tenía los labios blancos. Y yo, antes de fluir como estábamos fluyendo, tuve que grabar como 18 veces. Porque la cagaba al inicio. Así que. es, así. Bueno, Esto es una Esto- clase esto para todo. continúa, Esto es una clase de panadería, una clase de risa, una clase de consejo, una clase para que te inspires tú también a hacer cosas como esta. Así que gracias por estar, si ya estás aquí, gracias por estar en estos últimos minutos con nosotros. Espero que hayas disfrutado de nuestra sección. ¿Ok? Exactamente. Creo que fue más de lo que esperábamos. sí, sí. Exacto. El pan es un arte. Un Así arte. que- Esperemos que nos sigas en los próximos capítulos. Ok, y bueno, nada, simplemente deja por aquí en los comentarios qué otra cosa o qué quisieras tú, cuál fuera el próximo tema a tocar en nuestro podcast. Así que nada, gente, muchas gracias y nos vemos en una siguiente oportunidad. Me voy a ver Chespirito. Bueno, gente, bienvenidos a este primer capítulo de mi podcast que se llama Pambelli Sin Filtro. Ya otra vez duro. Y bueno, nada, quiero que lo conozcan. No. Voy a hablar yo. Bueno, gente, bienvenidos. No.